Bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy, que es fiebre prolongada de origen desconocido. Este es un tema que nos gusta mucho a los médicos clínicos, que de alguna manera no tenemos ahí límites con otras especialidades que nos estamos peleando por la patología, ¿no? Muchas veces aparecen temas, no sé, hipertensión, dicen quién es el cardiólogo, el clínico, el nefrólogo, atención primaria, el endocrinólogo, y así con todo. Pero cuando aparece un paciente con fiebre de origen desconocido, medio que reflejo de cualquier especialidad es, bueno, andar al clínico a ver qué te estudia. La historia empezó allá por el 1966, que estos dos médicos, Peter Dodd y Bison, eh, eran jefes de servicio y el jefe de residentes de un hospital de Estados Unidos, un poco ordenaron que esto era fiebre de origen desconocido. No es que descubrieron la fiebre de origen desconocido, pero estaba ahí medio sin una definición, sin criterios, sin posibilidades de comparar. Y ahí apareció en la revista Medicine Baltimore la primera definición de fiebre de origen desconocido. Esta definición se usó y sigue teniendo algún valor durante muchos años. Diría, la de Durac, que es la segunda que utilizamos, yo me acuerdo estar haciendo la residencia, año 99, 2000, y ellos dijeron, bueno, vamos a considerar que tiene FOX y el paciente tiene más de 38,3, que es 101 grados Fahrenheit, durante más de 3 semanas, y que no le encuentro la causa después que lo tengo una semana en el hospital. A ver si acá me ayudan. ¿Por qué les parece que pusieron esos 3 criterios para hablar de fiebre de origen desconocido? Porque ese punto de corte de la fiebre, del tiempo y de los estudios. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Me ayuda? Vamos, despierte. Tiempo, porque hay fiebres más cortas. Sí, ¿y qué pasa con las fiebres más cortas? Bueno, si tengo la causa evidente, ya no sería de origen desconocido, no sé, yo sé que tengo una... ¿Y qué busca descartar con esto de...? Primero pone 38,3 porque hay un montón de cuadros que suelen ser banales. Ustedes piensen, ¿cuántas fiebres quedan sin diagnóstico etiológico preciso? Y ahí aparece casi todas las viroses, ¿no? En época de gripe, de adenovirus, gastroenteritis infecciosa. Uno suele tener fiebre, por ahí no llega a 38,3, por eso el límite lo pone un poco por encima de 38,3, y pasan unos días y se autolimita, y no sé por qué tuve fiebre, bueno, eso queda fuera, no entraría en la idea de que es una fiebre de origen desconocido. Y tiene que ver con esto, ¿tá? Excluye la febrícula, los procesos autolimitados o los de fácil diagnóstico. ¿Tá? Entonces, ¿por qué ordenaron esa definición? Para poder empezar a estudiar y hacer algoritmos y casuística, compararlo de ese hospital de Baltimore con lo del Centenario. Bueno, a ver, vamos a ver qué causas tenemos de fiebre de origen desconocido en el Hospital Centenario. Bueno, voy a incluir los pacientes, tienen más de 38,3, más de 3 semanas, y lo interné más de una semana. Pero imagínense que en el 61 cambiaron un montón de cuestiones en la medicina. En el 61 no había ni ecografía, ¿verdad? Entonces, primero empieza a desaparecer ese concepto de una semana internado estudiándolo para que sea foco. Era muy común, nos contaban nuestros jefes, que venían los pacientes de distintos puntos de la provincia o alrededores con sus valijas a internarse en el hospital para que le estudien qué es lo que tenían. Y pasaban meses en el hospital. Esto era parte del hospital mismo. Eso ya no ocurre, hoy se estudia casi todo y se trata ambulatorio. Nueva metodología diagnóstica. En 61 no había ecografía y hoy tenemos tomografía por emisión de positrones y serologías y FILA-RAI y PCR. Aparecen un montón de pacientes inmunocomprometidos, ¿ah?
oncológicos neutropénicos trasplantados aparece HIV. En el 31 no existía todavía. Nuevos agentes infecciosos y resurgieron infecciones con nuevas características. Hace años decían que la tuberculosis iba a estar erradicada y que iba a pasar a una enfermedad de la historia, y hoy sigue habiendo tuberculosis multiresistente. Es decir, que cambió un montón del 61 y hizo que esa definición quede un poco obsoleta. Hoy nos decimos, te interno y te estudio una semana y tenés que tener más de 38.3 para ser considerado FOD. Entonces aparece Durac ya en el año 97 con esta publicación que lo que hace, más que una segunda definición, empieza a separar las causas del FOD. Dice, distintas causas tienen distintos métodos de estudio, distintos manejos terapéuticos, distintos pronósticos. ¿A dónde vamos con Durac? Durac separa en estos 4 grupos de FOD. Que es totalmente práctico. No es lo mismo estudiar una fiebre de origen desconocido en un paciente que vive con el virus de una deficiencia humana y tiene 50 linfocitos CD4, que estudiarlo en cualquiera de ustedes, o un paciente trasplantado, un paciente neutropénico, o un paciente internado. Entonces, lo que hace Durac es, bueno, el que venía antes de Petersdorf y Bison, FOD clásica. Paciente, llevémoslo todos los días. El que, bueno, puede tener su grupo HIV, en su grupo nosocomial, y FOD te vas a aguantar una hora, ¿vale? Y en el grupo inmunocomprometido. Y ahí está la definición de cada uno. Mantiene para la clásica más de 38, más de 3 semanas, y ahí cambia un poco, 2 visitas al consultorio, 3 días en el hospital. Todo esto es arbitrario, es para tratar de organizar un poco y no llamar fiebre de origen desconocido a cualquier película y a cualquier paciente que no recibió esto. Y lo separa de esta manera, y esta separación de pacientes sigue teniendo algo. Aparece una tercera definición que habla más de cambios cuantitativos a cualitativos. No es tan necesario esas 3 semanas de fiebre. Que yo digo, no, vos veniste a consultarme al 10º día y te digo, no, andate porque no cumpliste todavía las 3 semanas de fiebre. Se sale de esa cuestión rígida de tantos días, sino dice, aquellos pacientes que le hacemos investigaciones obligatorias o de calidad y no le encontramos la causa, tiene necesidad, por supuesto, que esté internado, que son sacarle hemocultivo, urocultivo, algunas imágenes, algunos screening de enfermedades infecciosas, y tiene una fiebre que dura más o menos 2 o 3 semanas, y está bien lo de 38.3, pero si yo tengo un paciente con febrícula, pero que lo veo que está tóxico, como si estuviera con respuesta inflamatoria, taquicárdico, alguna hipotensión, se deteriora el estado general, también lo considero como una fiebre de origen desconocido. Si no, empiezo a no ser tan rígido con esto de si no te tenés 38.3, si no tenés 3 semanas, si no te internet. Es decir, fiebre o respuesta inflamatoria, pasan los días, no le encuentro la causa, lo estudié inicialmente bien, ya lo puedo considerar como Durac, la fiebre nosocomial, la fiebre del inmunodeprimido, o el que usa corticoides o otros fármacos inmunosupresores queda fuera. Y esta es la que más me gusta, que es un review que aparece en el año 2022, que modifica. ¿Por qué me gusta? Porque es lo que más se acerca a la práctica de todos los días. Elimina las definiciones dogmáticas. Acuérdense de ese dogma que decía 38.3, 3 semanas, una semana y tal. Y dice que la FOD es un fenómeno, fiebre inexplicada, a pesar de que hizo una buena evaluación diagnóstica, que no encuentro la causa, de alta calidad, y después un tiempo razonable para descartar procesos autolimitados. Yo me quedo con esto, porque esto es lo que sucede en la práctica. No es que al segundo o tercer día de fiebre ya digo tiene una FOD. No, pues muchos son viroses y autolimitadas. Si veo que la cuestión no se autolimita, que tiene fiebre, lo investiga adecuadamente con el examen fisiointerrogatorio, algunas prácticas de calidad iniciales básicas, ya es FOD. Y mantiene, lo que vamos a ver ahora, la clásica,
la nosocomial, la del paciente con inmunodeficiencia, la del paciente HIV y agrega la de los viajeros. ¿Ah? Pues si alguien viene me dice de un lugar en particular, si tiene algún foco epidemiológico particular, agrego ciertas causas. Sí, sí. Esa, ¿ah? Entonces, la vuelve esta una mezcla de salgamos de los dogmas, no seamos tan rígidos con la definición de FOD y la seguimos separando en esos subgrupos. Y agrego un poquito más fino. La nosocomial depende si estuvo en terapia o no estuvo en terapia. La del inmunodeficiente, ¿está? La del inmunodeficiente separa en los trasplantados de órganos, en los neutropénicos y los trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas, de médula. ¿Ah? Porque cada uno de esos subgrupos no es lo mismo un trasplante de órganos que un paciente neutropénico y lo que tiene un trasplante de médula. Y a HIV también le agregas según su nivel de inmunidad. No son todos los pacientes para meter una sola bolsa. ¿Qué les parece? ¿Por qué separamos nosocomial? ¿Qué particularidades tendrían los pacientes que tienen fiebre de origen desconocido, que es aquel que se interna sin fiebre, que desarrolla fiebre y pasa un par de días, no tienen que ser ahí varias semanas, y no le encontramos la causa? ¿Qué lo diferencia de eso de la clásica? ¿Qué les parece? ¿De qué? Bien, pensar en otros microorganismos. ¿Tá? Aparecen todos los bichos intrahospitalarios con sus características, su perfil de resistencia. ¿Qué más? Pueden ser pacientes inmunodeprimidos, podría ir ahí hacia la clasificación de los inmunodeprimidos. ¿Y cuáles son las causas, los grandes grupos de causas de fiebre clásica? Infecciosas, neoplásicas. La doctora le gusta que en la clase que sigue de las causas inmunológicas, inflamatorias y colagenopáticas, fármacos, etc. ¿Y qué les parece que va a ser la causa más frecuente en el fondo nosocomial? Ustedes van a pensar que tiene alguien que entró sin fiebre, desarrolló fiebre en el hospitalizado de causa neoplásica, desarrolló un tumor en 3 días. No. ¿Ah? Pienso mucho en las infecciones y en qué tipo de infecciones. ¿Qué pasa en el internado? ¿Por qué? Bien, hay implementaciones, hay agresiones, hay barreras que... Entonces yo pienso, si fue operado, empiezo a buscar foco asociado a las heridas del sitio quirúrgico. Sonda urinaria, estuvo en respirador, estuvo con una intubación, tuvo catéter, infección asociada al catéter, el inmovilizado puede ser escaras por decúbito, riesgo de trombosis y también me puede dar fiebre, neumonías, de primer sensorio se broncoaspiró, estoy usando antibióticos y puede aparecer la colitis pseudomembranosa después del uso de antibióticos, también fiebre por los mismos fármacos, sinusitis, lo que tuvieron sonda nasogástrica, y un montón de fármacos. Entonces aparecen todas unas causas muy particulares que tienen que ver con la internación. Muchos fármacos, instrumentaciones, procedimientos quirúrgicos, etc. Entonces, uno va buscando estas causas. Hay un síndrome, que es el síndrome de demasiados orígenes, que puede ser a veces un poco frustrante, es que los pacientes internados que te hacen fiebre, el problema es que por ahí no encontramos solo el foco, está lleno de foco. Está usando mucho fármaco, puede dar fiebre. Puede haber hecho una trombosis venosa y un TEP que puede dar fiebre. Tuvo la sonda, el catéter, tiene la escala, entonces, más que origen desconocido, puede tener esto de múltiples orígenes y a veces no sabe cuál tratar, dónde está la causa de la fiebre, etc. Neutropénicos, hay una clase al respecto, pero básicamente los pacientes neutropénicos son pacientes en un estado de emergencia infectológica por tener muy bajo recuento de neutrófilos, con lo cual uno empieza tratamientos empíricos de amplio espectro, rápido, de forma inmediata, porque aumenta sino mucho la mortalidad. En esos pacientes, la FOD se refiere a la persistencia de la fiebre
a pesar de que yo ya le hice un esquema empírico de amplio espectro inicial. ¿Ah? El paciente con menos de 500 neutrófilos, con fiebre, rápidamente le tengo que poner antibióticos, pero pasa los días y sigue con fiebre. ¿Ah? Y tiene ciertas particularidades y uno empieza a preguntarse. ¿Tendrá una bacteria resistente? ¿No me está respondiendo el fármaco que le di? ¿Me hizo una otra nueva infección? Yo le di el antibiótico, pero me agregó otra. Puede ser por las propias drogas, puede ser por algo no drenado, un sitio avascular. Y la particularidad de estos pacientes pasa por, fíjense, las causas de fiebre persistente neutropénicos y ya están con antibióticos. Esto es muy particular de los pacientes neutropénicos febriles. Cuando siguen con fiebre, 5 o 7 días, siguen neutropénicos, ya tienen antibiótico amplio espectro, micosis sistémicas. ¿No? Son muy... Esto no ocurre en otro escenario, ni siquiera en los pacientes de HIV, nosotros empezamos empírico antimicóticos por persistencia de fiebre. En estos casos se puede plantear hacer antimicóticos sistémicos por el solo hecho de que sigue con fiebre. Esto es muy propio de los neutropénicos y sobre todo los pacientes oncohematológicos con Alzheimer y ¿sí? En realidad ya tenés que empezar a planear. Si vos llevas 10 días, mucho. Un neutropénico, la reevaluación es diaria. ¿Ah? Si vos me decís, quiero saber más o menos a qué día voy a definir entre el quinto y el séptimo día. Si vos llevas a veces antes y a veces un poquito después. Tenés que ver el estado del paciente, si viene recuperando neutrófilo o no, si le encontraste un foco, si te apareció algo no positivo. Pero supongamos, va el día 5, el día 7, le pusiste un esquema de amplio espectro antibacteriano, no lo hemos usado piperacinato azotán. Le agregaste vancomicina porque encontraste un criterio de indicación de vancomicina. Llega el día 5, planchado los neutrófilos, sigue con fiebre, te está aprendiendo ahí a agregar un antibiótico. ¿Ah? Eso es muy propio de este grupo. El otro grupo era el paciente HIV. Entonces, hay un trabajo histórico acá del hospital, del doctor Alonso, el doctor Maturini, estaba como fallecido, y estaba, por ahí lo conocen, puede ser docente de alguno de ustedes, Esteban Nanini, que era en su momento jefe de residentes, y publicaron una serie de casos de fiebre de origen desconocido en pacientes HIV. Estas son estadísticas, la tuberculosis, el mycobacterium atípico no lo tenemos en nuestro medio, esto es una serie de afuera. La leishmaniasis tampoco es frecuente acá. Sinomositis, sin linfomas y todo lo otro, hemos tenido pacientes de todas las causas. Y acá es fundamental conocer el nivel de linfocito CD4. Entonces, cuando tiene una fiebre prolongada en un paciente que convive con VIH, lo primero que tiene que fijarse es cuántos CD4 tenemos. Según el nivel del linfocito CD4, puedo predecir qué infección tengo. Si me viene uno con 500 CD4, no pienso ni en citomegalovirus, ni en hemocitis girovechi, ni en criptococcus. Y a medida que bajan, ahí van viendo a medida que descienden los CD4, cómo empieza a aparecer vena 200 hemocitis, toxoplasmosis, criptococcus, los linfomas, el citomegalovirus casi abajo de 100 o de 50 CD4, y la tuberculosis que puede estar desde 600 hasta 0 CD4 en cualquier momento puede aparecer. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Son todos pacientes nuestros. Esto, a ver quién se anima. No preparamos un menti para que voten, pero si alguno se anima. Fiebre prolongada, HIV, menos 200 CD4, tenía adenopatías cervicales, úlceras orales, compromiso hepático tipo granulomatosis e infiltrados pulmonares, que parecía tuberculosis, pero que no era. Muy bien. Y tocamos un punto por acá. La doctora Leruta está dando un punto para el final de clínica. Se arregla con ella. Y sumás a ella, está casi. Este otro paciente tenía esa lesión en la planta del pie, esas lesiones ahí en el dorso, en la espalda.
muy bajo CD4, HIV positivo, hombre tenía sexo con hombres, que puede ser esas lesiones. No es infeccioso. Sarcoma de Kaposi. ¿Cuáles son las características que aprendimos de manejar pacientes VIH? En general, pueden tener poco, cuando menos CD4, pocos síntomas y hay que ser muy agresivo con los estudios de diagnóstico. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Puedo tener meningitis sin el clásico síndrome meningio. Entonces, si uno dice, uy, yo aprendí que el síndrome meningio era cefalea muy intensa, rigidez de nuca, vómito en chorro, pérdida de no. A veces un paciente con muy bajo CD4, fiebre, y te dice, me duele un poco la cabeza, función lumbar. ¿Ah? Y aparece la función lumbar con bajo CD4, la causa más frecuente de meningitis en HIV. Bien, el toco. Esto si encuentro fiebre, un foco neurológico y una lesión ocupante de espacio con realce en anillo periférico, pueden ser múltiples lesiones córticos subcorticales, toxo. Otra toxo, o tuberculoma, o chagoma, o nocardia, pueden ser todos más o menos parecidos. Pasa lo mismo con la neumocitis. ¿Ah? No esperen. La neumonía por neumocitis, ¿qué afecta sobre todo a nivel pulmonar? Histología. Una neumonía, la neumococo, me da una ocupación de los alveolos, con exudado alveolar, hepatización, tos, catarro, broncorrea, neumocitis, de intersticio. ¿Ah? Bien. Por afectar el intersticio, me puedo hacer algunas trampas. Inicialmente no me da mucha, la tos es seca, no es productiva. Línea de esfuerzo. Y las placas, en los estadios iniciales, puedo pasarla casi como normal. ¿Ah? Nos ha pasado muchas veces, viene alguien joven, que no sabemos que hasta ahí HIV, con fiebre, tos seca, de medir la oxigenación está más o menos bien, y la placa nada. Dice, bueno, tiene una virosis, una bronquitis, vaya a su casa. ¿Ah? Y viene con los días que está más disneico, más disnea de esfuerzo, aparecen más infiltrados, intersticiales, ahí sirve hacer pruebas de esfuerzo. ¿Ah? Cuando hay compromiso intersticial, por ahí tenés normoxemia en reposo, pero le hace hacer esfuerzo al paciente, y cae la saturación de oxígeno, se satura, se pone taquicardia, etc. Por eso, si uno sospecha, ahí de vuelta agresivo, por ahí tenemos que hacerle rápidamente una tomografía o un lavado bronquialveolar para tener un diagnóstico etiológico. Siempre aspiren en pacientes con fiebre en HIV tener un diagnóstico etiológico. Porque pues pueden ser un montón las causas, no puedo indicar 10 tratamientos empíricos juntos, ¿tá? Los tratamientos son bastante largos y tóxicos, imagínense, se le va a poner anfotericina por histoplasma, el criptococo, tubérculo estático, el trimetomina sulfametronidazol para el neumocitis. Entonces tengo que ser muy agresivo con el diagnóstico. ¿Ah? Más aún cuando menos CD4 tiene. El otro punto que le diría en HIV, entonces dijimos, importante los CD4, busquen cualquier cosita, una lesión cutánea, hemos tenido diagnóstico de histoplasma por una ulcerita en la boca que está bien perdida, se calificó o en la pierna. Fondo de ojo, buscar adenopatía, buscar hepatosplenomegalia, evitar tratamiento empírico salvo riesgo inminente. A veces no nos queda otra porque el paciente se deteriora y no encontramos una causa, empezar empírico, pero los esfuerzos hay que hacerlos para el diagnóstico. Lo otro que nos enseñó a los pacientes, dos cuestiones. En metodología, la biopsia de médula ósea para cultivo tiene bastante rendimiento. ¿No? Eso diferencia de la clásica. Pero en la clásica, salvo que sospechemos algo hematológico, no hacemos médula ósea en los métodos. En pacientes HIV con CD4 bajo, más aún si tiene pancitopenia, tiene bastante rendimiento y aparece dentro de la metodología de diagnóstico. Y ahí dice lo último, abandona la teoría unicista. ¿Ah? Eso también lo aprendimos con el HIV. Si yo tengo un paciente joven, sin inmunodeficiencia, HIV negativo, cualquiera de ustedes tiene una fiebre de
2 o 3 semanas. Adenopatías cervicales, odinofagia, esplenomegalia, aumento de transaminasas. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué están pensando? Síndrome mononucleosiforme. Muy bien. ¿Ah? Por ejemplo, Epstein-Barr o síndrome melovico. ¿Qué significa la teoría lucista? Que yo con ese diagnóstico puedo justificar toda la manifestación del paciente. No estoy pensando, te pasa algo en el hígado, tiene un linfoma acá, tiene una angina, le duele y tiene la transaminasa alta porque es hepatitis. No, asocio todo en un diagnóstico. ¿Qué pasa en HIV? Nos hemos encontrado de ir a pulsar un ganglio y que no venga tuberculosis y criptococo en el mismo ganglio. Hay un caso, cuando tenía el de Francisco 5 o 6 diagnósticos, 7, una cosa de loco. Vieron que, no sé si vieron alguna noticia, que hay un mundial de casos clínicos, que en vez de ser Qatar 2022, vamos a Cracovia, Polonia, a llevar casos del hospital y ya llevamos 7 en varios años. Uno de los años, Francisco Consiglio, que debe ser docente de algunos de ustedes, que es un instructor de servicio, llevamos un caso que era el abandono de la teoría unicista en el paciente HIV. Yo creo, sí, no quiero mentir, pero 5 mínimo y no sé si 7 enfermedades concomitantes diagnosticadas. Tenía neumocitis, histoplasmosis, tenía un sarcoma, tenía algo a nivel citomegalia intestinal. ¿No? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que a veces encontrar una causa en un paciente HIV no te tiene que limitar la búsqueda. Debe estar pensando que puede tener criptococo y toxo, neumocitis, tuberculosis, lo que se le ocurra. Vamos ahora, separamos nosocomial, separamos el paciente inmunodeficiente y sobre todo el neutropénico, separamos el HIV, y esta sería la FOD clásica, la que venía ya de las primeras definiciones. Ustedes me dijeron que las causas eran infecciones, neoplasias, colágenopatía, y después quedan las misceláneas, que donde no lo pude meter en ninguno de esos 3, lo meto en misceláneas. Fíjense, desde 1961, que es el trabajo de uno puede decir que las infecciones han ido bajando, 36 a 16, las neoplasias también han ido bajando, sube lo inflamatorio no infeccioso, lo que no va a hablar Mariana, lo autoinflamatorio, las colágenopatías, etc. ¿Y qué pasó? En el año 61, 9% sin diagnóstico, y ahora acercándonos más a la actualidad, puede que el 50% quede sin diagnóstico. A ver, ¿quién me explica eso? Bien. ¿Se entendió? ¿No se escuchó? Bueno. Uno de los, lo voy a decir rápido, dice, bueno, los médicos ahora somos más brutos. Que en el 61 lo tenían más claro, diagnosticaban muchos más pacientes, llegaban a un diagnóstico final y ahora la mitad me queda sin diagnóstico. Estos son porcentajes, no es número absoluto, la respuesta la dio su compañero. Hoy hay metodología que nos acompaña mucho más eficiente, entonces muchos menos pacientes llegan a la FOC, que pasan las semanas. El que llega, es decir, que yo le hice un tamizaje de muy buenos estudios, serológicos, inmunológicos, imágenes, tomografía, etc. Pues las neoplasias siguen siendo causas de fiebre, sí, pero probablemente la diagnostique antes de que se convierta en origen desconocido. ¿Vamos bien? Entonces el filtro que le aplicamos ahora pasa muy poco. De lo que pasa, un buen porcentaje queda sin diagnóstico. Después charlamos si quieren. Igual esto no aplica a todos, depende mucho de la región. Todos estos trabajos son de países centrales, del primer mundo, y hay algunas revisiones en los últimos años que demuestran que, sobre todo en países en vía de desarrollo, las infecciones siguen siendo una de las causas. ¿Se acuerdan de lo que mostré? La infección había bajado un montón, 36 a 16, no ocurre en todas las regiones. En bajos recursos siguen habiendo prevalencias.
Enfoque clásico uno tiene que tener la idea de la frecuencia, ¿ah? De las enfermedades. Ustedes hagan la prueba, digan Harrison, y son 2 páginas enteras, la última edición que vi, no creo que haya cambiado, de causa de FOD, más de 200. ¿Ah? Entonces, dice, voy a buscar qué causa, y ven 200 causas. No tienen que ir a buscar 200 causas. Vamos a aplicar la metodología patológica. Sepan que algunas pocas causas reúnen una gran porcentaje de FOD. Cuando pienso en infecciones, uno piensa inicialmente endocarditis, subaguda, tuberculosis, abscesos ocultos, abdominales, retroperitoneales, prostatitis, el citomegavirus, el Epstein-Barr. La neoplasia, la que más trabajo dan son las oncohematológicas, sobre todo el linfoma, otra la identificamos antes. No me meto en trastornos inflamatorios infecciosos, le va a tocar a la doctora Garuta. Y después miscelánea que hemos visto todo, alguna fiebre por droga. Siempre recuerdo una paciente en el lugar de Córdoba que tiene una tiroiditis subaguda, ahí solapada, que fue la causa de FOD, alguna fiebre por simulación, etc. Pero piensen siempre en lo más frecuente. La fiebre tumoral, uno tiene la idea de que cualquier tumor podría dar fiebre, sobre todo dan los oncohematológicos, linfoma, leucemia, y los sólidos, sobre todo cuando comprometen el hígado, que dan metástasis hepática. Y hay algunos que tradicionalmente, como el carcinoma renal de células claras, algunos sarcomas, el mixoma de aurícula, algunos carcinomas adrenales que son bastante raros, pero pueden dar fiebre. Tengan en cuenta esto. Lo paso rápido, pero una de las causas que más ha ido creciendo por ahí por la dificultad diagnóstica son todos estos síndromes autoinflamatorios, ¿ah? Que tienen que ver con una desregulación de la inmunidad innata con producción de citoquinas inflamatorias. ¿Ah? Están ahí entre enfermedades autoinmunes o síndromes linfoproliferativos autoinmunes como causa que a medida que se hacen más estudios, algunos no tenemos accesible del todo, aparecen como causa de FOD. Es como cuando ya filtré todo, empiezan a subir estas causas. Algunas las podemos sospechar desde el principio y otras más trabajo. No hago spoil de la clase que sigue. Causas raras hay un montón. ¿Ah? Y a veces aparecen en todos los congresos de medicina, aparecen un montón de causas, hemos tenido todo, Kasselman, alguna enfermedad de Kikuchi. El primer póster que presenté en un congreso, Mariana se va a acordar, porque fuimos coautores de haber una enfermedad que les digo, ahora quien la saque se lleva a otro punto, era enfermedad como causa de FOD. Paciente joven, de Melincué, me acuerdo que era, estaba en sala 12, me acuerdo estoy del apellido, venía con varias semanas de fiebre, tenía algo de derrame pleural, leucocitosis, neutrofilia, hipertransaminasemia, algunas neuropatías cervicales, algo de idiofagia, un poquito de artritis o casi nada, y a veces aparecía así como un rash que se iba. Le di muchas pistas. Si le podemos echar GPT, me lo saca así. ¿Alguno de ustedes se le ocurre alguna enfermedad? ¿Un paciente joven con todo eso? Lupus, bien pensado, FAN negativo, factor reumatoideo negativo. ¿Sí? Cero negativo. Inicialmente ese paciente pensamos que tenía neumonía, veníamos infiltrado, ahí con un derrame, fiebre, leucocitosis, neutrofilia, pero no hay infeccioso. No tenía lesiones cutáneas. Muy bien. El título era del trabajo, enfermedad de Still del adulto como causa de FOD. Primer punto. Mariana llevó algo de, yo me acuerdo, alopurino, era, no, colchicina, radiomimesis por colchicina. Año, no vamos a decir el año, pero fue en San Martín de los Andes, 2000. No sé qué año era yo. Mejor no pensar. Bueno, la enfermedad del tipo. Quiere sus 2 puntos ya tengo. Pero vos ya viniste a varias clases, que acá para que le escuchan. Muy bien.
¿Querés el punto? Decime de la enfermedad de Still, ¿qué le pido que me da más fuerza para el diagnóstico? ¿Hay criterio diagnóstico? Sí, señor. Muy bien, se lleva los 2 puntos, Ferritini. Lo dona, así que hablen con él. Tenemos, cuando hay 200 causas, piensen así, que la mayor parte de los diagnósticos difíciles son manifestaciones inusuales de enfermedades comunes, más que formas típicas de enfermedades raras. Está bien pensar primero lo más frecuente. La tuberculosis no ha dado trabajo, el linfoma no ha dado meses y meses de estudio de biopsia hasta que apareció, y eran manifestaciones inusuales de algo común. Como elaboración, a veces decimos, ¿es realmente una FOD o fue mal explorado? Y lo mal explorado tiene que ver mucho con la historia clínica. Se van a cansar que le digamos la importancia de la historia clínica. Aún en épocas de inteligencia artificial, de tomografía y filo-array, yo les aseguro que muchas de las pistas para llegar al diagnóstico estaban en la historia clínica. A veces lo que conviene hacer es, no le encuentro la vuelta, borrón, y empiezo de vuelta a interrogar o con una pista, un antecedente familiar, un antecedente personal, un hallazgo clínico, del examen físico, o te agrega algún datito. Y a veces compartirlo con un colega, es decir, bueno, ahora te lo mando a vos para que empiece a ver si vos le encontrás alguna pista. Los estudios iniciales pasan un poco por acá, más o menos, no son rígidos, uno debería agregarle, según la sospecha, serologías. A ver, si me viene foto y tengo una adenopatía de 3 centímetros, dura, pétrea, no me pongo a, si vamos a seguir el algoritmo con la ferritina, el FAN, probablemente sea una adenopatía para biopsiar y tenga diagnóstico. Se pide el laboratorio, se piden algunas serologías iniciales, que tiene que ver con HIV, que siempre hay que pedirlo, inmunológico inicial, FAN y factor reumatoideo, una reacción de McTux, y le busco el Epstein-Barr, el citomegavirus. Los cultivos hemoguro, cultivarlo, y las imágenes iniciales pasan por, no va a faltar una placa de tórax, muchos que vienen una semana, 10 días de fiebre, muchos síntomas, encontramos a veces que son neumonía y que se expresaron con fiebre y alguna tosecita y no mucho más. El eco de abdomen y el ecocardiograma, ¿para qué? Fácil. ¿Qué buscan? Endocarditis. Hay quien coloca ya en el primer escalón, y esto suele ser una práctica, una tomografía de tórax abdomen. No hay un consenso que haya que hacerlo todo, pero si ya hice estudios iniciales de calidad, del laboratorio, serología, algunos cultivos, la placa de tórax, la ecografía de abdomen, el ecocardio, no encuentro, probablemente ese paciente le hagamos una tomografía de tórax de abdomen. Después, no hay un camino único para que yo le diga, sigan este mapa de ruta y van a tratar a todos los pacientes con FOD, pero mucho de lo que se viene discutiendo en los últimos años pasa por el PET. Hay algunos metaanálisis que se hicieron de cuánto es la utilidad, cuánto lo puede colaborar. Análisis costo-efectivo. Saben todo lo que es la tomografía por emisión de positrones. Pero lo que hago acá, inyecto generalmente 18 fluordesoxiglucosa, marcada, que me va a decir un sitio metabólicamente activo. No me va a dar el diagnóstico, me puede orientar. Entonces la discusión, hay bastante evidencia que nos puede ayudar en el fiebre de origen desconocido. La discusión es el momento donde lo pido. Es costoso, no está accesible, nosotros en el hospital no lo tenemos que derivar, y hay muchas ciudades que no tienen. Entonces, ¿en qué momento lo aplico si es que realmente lo solicito? En general tiene que ser acompañado de la sospecha clínica. No es que vamos a tirar un PET a ver si le pegamos algo. Tiene buena sensibilidad, la especificidad es muy variable. Lo que está descrito que su mayor fortaleza es su valor predictivo negativo
para descartar neoplasias como causa de FOD. ¿Ah? Descartar, alejar el diagnóstico. Es decir, no le encuentro la vuelta, sigue con fiebre, tiene algunos reactantes altos, está algo anémico, el paciente veo que no va bien. Bueno, con un PET normal, alejo. Por supuesto, todos tenemos un caso con PET normal y que termina siendo una neoplasia. Recuerdo un paciente que tenía un tumor, un ampuloma, no tenía un ampuloma, un tumor ahí en la desembocadura, y no captó el PET. Finalmente, pues el diagnóstico cuando hizo una colangitis, se diagnosticó. Sí. No, no, al público tenemos que derivar con orden de compra que está en el privado. El máximo uso del PET en pacientes oncológicos para seguimiento. Esto es un uso que se le da, que también hay mucha evidencia que nos puede ayudar. Se discutía, algunos sostienen que si lo pones muy al final, es decir, en la metodología, si no le encontrás la vuelta, aplicarlo antes, porque eso te disminuiría días, por ejemplo, si le internaste al paciente, te chica de internación y no le podés, no le seguís pidiendo mucho otro estudio de foliopesía. Hoy en la discusión, nosotros en general lo dejamos avanzado en el algoritmo, después que ya descartamos e hicimos otros estudios. Pero bueno, está el otro extremo. Este trabajo decía, si el PET no está disponible, un buen examen clínico con laboratorio de imágenes, igual que una precisa historia clínica, es esencial. Si el PET no está disponible, al revés es esto, ¿no? Siempre empecemos con una buena historia clínica, ¿tá? Es decir, que más allá de los avances, el juicio clínico es el componente esencial del cuidado, que vos selecciones qué paciente, en qué momento le vas a pedir, si es que le pedís un PET. Ya terminando, si cumplimos con el horario, ¿qué les parece esto? Porque yo digo, mi paciente está con fiebre, se me desespera, la familia me está presionando, le meto antibiótico, corticoides, le meto naproxeno, ibuprofeno, tubérculo estático, ¿ah? Pues ya no se aguanta. Hay que aguantarse 2 o 3 semanas de fiebre y varias consultas y no encontrar la causa. Hoy llame ya, la respuesta la queremos automática. En general, uno debería evitar esto. ¿Tá? ¿Hay excepciones? Hay excepciones. ¿Tá? Por ejemplo, ¿qué se le ocurre? Cuando yo digo, le voy a poner antibióticos. O sea, si yo veo que el paciente se pone feo, me está agregando respuesta inflamatoria y no le encuentro la causa, bueno, a veces puedo usar un empírico. Eso es la excepción. ¿Qué pasa en la práctica? Muchas veces, pacientes tienen 3, 4 días de fiebre, sin respuesta inflamatoria, sin deterioro del estado general, ¿qué hacen? Alguien le puso antibiótico. ¿Ah? Una de las causas más comunes, ¿se acuerdan que era la endocarditis? Es un lío tratar una endocarditis o hacer un diagnóstico sin cultivos positivos. La principal causa del cultivo negativo es que alguien le puso antibiótico antes, sin diagnóstico. ¿Ah? Entonces dificulta mucho. Hay una diapositiva que decía que la fiebre no es sinónimo de déficit de ceftriaxona. ¿Ah? Porque todo el mundo fiebre un par de días le pedía antibióticos. Excepcionalmente lo podemos usar. AINE, si tolera muy mal la fiebre, a veces le puede dar AINE, pero no le estás curando dándole ibuprofeno todos los días. Pero buscar la causa. Corticoides, estimo que Mariana va a decir que en algunos pacientes que tenemos, que hemos descartado otras causas, ¿ah? Y una sospecha de autoinflamatorio, de inmunidad y algún compromiso, sin tener un diagnóstico absolutamente definido, en algunas ocasiones lo utilizamos. Tuberculostáticos, no empírico, pero también un paciente con foco epidemiológico fuerte, con algunas características clínicas que me orienten, que vemos que se deteriora, podrían utilizarse. Concepto, no de rutina, no está la solución por ahí, sino buscar la causa. Terminando, no estén en protocolos rígidos, le hago todo esto, le hago todos estos exámenes, sino, insisto, si yo les cuento los casos de foto, en todo había un datito del examen o de la historia o un antecedente que orientó. Es mejor orientar en base a historia clínica y pedir criteriosamente, buscar esas claves orientadoras,
que puede ser un hepatograma alterado, un viaje, una adenopatía, una lesión cutánea. No recomendado estas pruebas terapéuticas que dijimos, ni aire ni corticoides turboestáticos, y a veces estamos así. La recomendación cuando estoy así medio perdido es volver a ir. Como les dije, voy de vuelta a la historia clínica, de vuelta al examen físico, que es bastante barato hacer eso, y podemos encontrar una orientadora. Esto es un axioma clínico que dice, cuando oigan un galopar, ¿qué van a pensar? Que viene caballo y no cebras. Que piensen inicialmente en las causas más frecuentes. Aparecen a veces cebras y hasta unicornios dando vueltas en los hospitales. Diego Barto le decía, sí, pienso en caballo y no en cebras, salvo que trabaje en la sabana africana. A veces el hospital es la sabana africana, no vienen casos muy raros y aparecen esos casos infrecuentes. Y este es el primer error que le encontré a Osler. Osler tiraba postas hace muchos años, el padre de la medicina interna, decía que la humanidad tenía tres grandes enemigos, la hambruna, la fiebre y las guerras, y que por lejos la más terrible era la fiebre. Bueno, yo diría que hoy sigue siendo la hambruna y la guerra, y la fiebre no es lo más terrible, que por suerte ya la causa de la cantidad del FOD ha bajado con los años porque hemos mejorado la metodología y que son pocos los pacientes que quedan sin diagnóstico y hay un grupito que por ahí tiene una febrícula y queda sin diagnóstico que suele ser bastante bien. Bueno, gracias. Tenemos, mientras prepara Mariana, tenemos 3 minutos para preguntas, comentarios. Un tema para preguntar, ¿viste? Cero mate, me han convidado acá la gente. ¿Alguna pregunta, comentario? Yes, un momento. ¿Transmitiendo? Sí, ya me encuadra. Ah, ok. ¿Cómo la ven? Bien. No, quise venir porque como se superponen para no Que repetir. tenemos que ¿sí? No, está bárbaro, pero yo para saber, para no volver a decir cosas que... ¿Tal? Hola.
Bueno, si quieren empezamos así no nos pasamos de la hora. Bueno, muchas cosas ya se fueron introduciendo. Obviamente, lo primero que tenemos que pensar cuando un paciente tiene una fiebre de origen desconocido, que puede tener muchas cosas. Y a veces, como comentaba el doctor Parodi, sobre todo los pacientes HIV pueden tener más de una cosa, pueden tener una causa neoplásica, infecciosa, y además una autoinmune también. Los pacientes HIV tienen mayor riesgo de presentar autoinmunidad por disfunción del sistema inmune que pacientes no HIV. Vamos a tratar de ver qué tenemos que conocer para que ustedes puedan detectar, puedan sospechar que un paciente con fiebre pueda llegar a tener una causa inflamatoria o una causa autoinmune como etiología de ese episodio febril. Vamos a hablar un poquito de la clasificación, cuál es la frecuencia, qué pistas tenemos que buscar. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las principales enfermedades autoinmunes que son responsables de fiebre. Por supuesto que no las podemos ver a todas, pero vamos a nombrar por lo menos las más frecuentes. ¿Cómo diferenciamos enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias? Las principales autoinflamatorias y finalmente conclusiones. Entonces, el doctor Pereira les mostró varias definiciones para fiebre de origen desconocido. La idea no es volver con las definiciones, pero sí agregar el concepto que en el caso de las enfermedades traumáticas es particularmente importante, que un poco ya se introdujo, es que no hablamos solamente de fiebre de origen desconocido, sino que también hablamos de inflamación de origen desconocido. O sea, hay pacientes que no tienen fiebre, no llegan a tener más de 38,3, como dice alguna de las definiciones, o incluso no llegan a tener más de 38, pero están inflamados. Son pacientes que están con decaimiento, tienen reactantes de fase aguda elevados, eritrosedimentación elevada, proteína C reactiva elevada, ferritina elevada, pero no llegan a tener fiebre por termómetro y tampoco tienen, por supuesto, una causa identificable si ya se los ha estudiado durante aproximadamente más de 3 semanas y no se ha podido identificar la causa de la fiebre. Y este es el grupo del que vamos a hablar hoy. La fiebre de origen desconocido y también inflamación de origen desconocido. Sepa que las causas reumatológicas o inflamatorias son entre el 10 y el 30% en algunas series de las causas de fiebre de origen desconocido. ¿Por qué estamos diferentes? Un poquito vieron que cambia con el tiempo, ¿no es cierto? Es una de las etiologías que ha aumentado en proporción, pero también depende de cómo se clasifiquen. Por ejemplo, hay algunas que se pueden clasificar dentro de las misceláneas, y que en otra clasificación la van a poner dentro de las autoinmunes, por ejemplo, una órgano específica, como una tiroiditis, o una enfermedad de Crohn. A lo mejor en algunas están con las autoinmunes y en otras están con las misceláneas. Y también depende de qué tanto se profundice en el estudio de estas enfermedades. Esto es un metaanálisis bastante amplio, donde se incluyó 16.000, más de 16.000 pacientes, e incluye tanto fiebre de origen desconocido como inflamación de origen desconocido, y encontraron que el 22% de los casos se debían a enfermedades reumáticas. Y dentro de esas, la más frecuente por lejos era la enfermedad del adulto. Nosotros me acuerdo de que cuando éramos recién de primer año encontramos con la enfermedad nos parecía algo rarísimo para publicar, que en realidad es la primera causa de fiebre de origen desconocido. La mayoría de las series es una de las más frecuentes. De hecho, el paciente tenía absolutamente todo, vamos a ver, todo de enfermedad. La epidemiología también va a depender del grupo etario de la población estudiada. Recordemos que la epidemiología se da en poblaciones generalmente mayores a 60 años, y el lupus, dentro de las más frecuentes. Les muestro simplemente acá algunas series para que vean que pueden ser muchas las causas. En este caso las clasificaron como autoinflamatorias, porque las autoinflamatorias son las que está involucrado sobre todo el sistema inmune innato, mientras que las autoinmunes el sistema inmune adaptativo.
Cuando hablamos de autoinflamatorias, pensamos sobre todo las autoinflamatorias monogénicas, como la fiebre intravenosa familiar, por ejemplo, pero hay algunas poligénicas también, y dentro de ellas algunos incluyen la enfermedad de Still del adulto, que fíjense que esté en azul lejos la que predomina como causa de fiebre desconocido, y ahí hay algunos casos donde tienen bastante fiebre mediterránea familiar, por supuesto depende de la región en la que se haya estudiado. En otros, la verdad que no hay prácticamente ningún caso. Dentro de lo que son las vasculitis, también una causa frecuente, hablamos ya de la arteritis de células gigantes, que son vasculitis de grandes vasos, pero también las vasculitis asociadas a ANCA, como la granulomatosis con poliartritis o la poliartritis nodosa, son causas frecuentes de enfermedades de SEP. Y dentro de lo que son las vasculitis de grandes vasos, muchas veces se asocian a polimialgia reumática sin terminar de cumplir criterios de vasculitis de grandes vasos. Bien. Y dentro de las otras autoinmunes, fíjense, el lupus, en la mayoría de las series, está primero, pero también puede ser una artritis reumatoidea, se puede un paciente con una dermatomiositis que venía con fiebre, somos un poco hinchados, inicialmente era lo único que tenía, hasta que fue desarrollando en el transcurso del tiempo las pápulas de Gottron, la debilidad muscular, el aumento de las enzimas musculares, así que muchas veces, sobre todo las enfermedades reumáticas, pero yo diría que en cualquier enfermedad, las pistas que nos ayudan a llegar al diagnóstico se van agregando. Por eso lo que decía el doctor Pavel es tan importante, es volver a mirar y volver a mirar al paciente. Primero porque a lo mejor hay algo que no se nos ocurrió preguntar, que ahora se nos ocurrió preguntar. Eso es muy importante, porque las pistas diagnósticas son tan amplias y la importancia del interrogatorio y del examen físico es tan grande que lo primero que tenemos que hacer cuando no sabemos qué tiene el paciente es volver a interrogarlo. Y además, muchas de estas enfermedades van agregando manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, este paciente con dermatomiositis presentó una fiebre, se veía por qué hasta que fue agregando los ojos con el eritema heliotropo, Gottron y la debilidad muscular. Y así también con otras enfermedades. Y finalmente, artritis reactiva, otras vasculitis de pequeño vaso, espondilitis, pueden ser, o síndromes de superposición, enfermedades de tejido conectivo, pueden ser otras causas. Entonces, ¿qué nos sirve para orientarnos? ¿Qué nos da la pista? Esto puede ser una enfermedad autoinmune. Decíamos, el patrón clínico número 1. El examen físico número 1. Y el laboratorio, incluso inicialmente un laboratorio general nos puede dar muchas pistas. Y vamos a tratar de verlo. Entonces, dentro de lo que es el examen físico y la anamnesis también, porque hay cosas que yo puedo ver en el momento y cosas que no lo tengo más, pero el paciente me lo puede contar. Y la piel para las autoinmunes es fundamental, nos da un montón de información. Dijimos que la enfermedad de Still podía tener rayo evanescente, por supuesto, en el lupus, las típicas manifestaciones cutáneas que vamos a ver, en las vasculitis de pequeño vaso puede tener púrpura, las lesiones mucosas, por ejemplo, a nivel de la cavidad nasal, a veces obtenemos una biopsia con una rinofibroscopía, que es simplemente poner un fibroscopio y tener una biopsia muy superficial de la mucosa nasal, nos lleva al diagnóstico de una vasculitis asociada a ANCA, que es un tratamiento específico que cuanto más temprano sea el tratamiento, mejor es el pronóstico y menos chances de secuela. Entonces, todo lo que es piel, mucosa es muy importante. Líquidos vesiculares puedo llegar a tener, por ejemplo, en pacientes que tienen lupus, que tienen una panarteritis nodosa, que es una vasculitis de vaso medio, lo mismo que los nódulos, pueden estar también en las vasculitis de vaso medio. Las manos es fundamental. A las manos hay que mirarlas y volver a mirarlas y volver a mirarlas. En todo, recordemos el endocarditis que nos puede dar signos que son parecidos a las de las autoinmunes. Podemos tener Raynaud, incluso le tenemos que preguntar al paciente si le ocurre que le cambian los dedos de color con el frío, por ejemplo. Podemos ver si tenemos inflamación articular, si tenemos
como decíamos, de dermatomiositis, un cotron o alguna otra manifestación que nos dé una piqui, por supuesto, para las artritis que pueden ser una base para una reumatoide, para vasculitis de pequeño vaso, para vasculitis de grandes vasos, para enfermedades STIL, van muchísimas pistas las manos. Adenopatías, siempre buscar, por supuesto, pensando diagnósticos diferenciales, por supuesto, con una hematológica, pero también cualquier inflamación nos puede dar adenopatías. Un lupus puede aparecer con adenopatías, por ejemplo. Serositis, tanto las autoinmunes como las autoinflamatorias, pienso en el lupus, pienso en la enfermedad de STIL, pienso en la fiebre mediterránea familiar, puede tener compromiso seroso, pericarditis, compromiso de peritoneal, que puede llegar a dar dolores tipo peritonismo, que llevan incluso a lo que llamamos cirugías blancas, o sea, pacientes que tenían un abdomen que presionaba peritoneal y luego en la cirugía se ve que no tenían ningún órgano afectado y que eran lacerosas. Hoy pasa cada vez menos porque la tomografía se puede tener bastante rápido y generalmente si ven que no hay ningún órgano afectado, no se opera. Las neuropatías, tanto periféricas como compromiso del sistema nervioso central, y, por supuesto, dijimos arteritis celular gigante, sobre todo en población mayor, una de las principales causales son siempre interrogar cefalea, buscar si hay alguna engrosamiento en las arterias temporales o si podemos llegar a ver a la palpación o al tacto que sea doloroso. Podemos preguntar acerca de claudicación mandibular y siempre evaluar los pulsos pensando en cuál es la vasculitis que nos da diferencia de pulsos. A ver, si tenemos pulsos afectados, ¿va a ser vasculitis de vaso medio, grande, pequeño? Grande, bien. Exactamente, el Takayasu sobre todo. La enfermedad de Takayasu, que es una vasculitis de grandes vasos, que se da sobre todo en pacientes jóvenes y que también puede ser causa de FOD. Muy bien, en cuanto al laboratorio, el laboratorio general es fundamental. Si el paciente tiene leucocitosis, voy a pensar en enfermedades de STIL. Si el paciente tiene leucopenia, sobre todo si también tiene anemia y plaquetopenia, ¿en qué pienso? ¿Cómo? Leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, ¿en qué pienso? En el lupus, número 1, estamos, obviamente, también puede ser que sea un paciente HIV o que tenga alguna otra patología, pero es una de las pistas que me hacen sospechar lupus. Por supuesto que no puede ser que tenga una enfermedad oncomatológica, pero puede ser una pista. En cuanto a los reactores de fase aguda, electrosedimentación, proteína C reactiva de ferritina, ¿cómo nos encontrarían? Pacientes con una enfermedad inflamatoria, autoinmune, altas. ¿Cuál es la enfermedad dentro de las que mencioné hasta ahora que más me aumenta la ferritina? Es un criterio clasificatorio, sí. Recordemos que los criterios son clasificatorios. El diagnóstico es un acto médico. Nos apoyamos como herramienta en los criterios clasificatorios. Y, por supuesto, nunca puede faltar una orina para ver el sedimento urinario, para ver la proteinuria. Podemos pedir un índice proteína creatinina, que por ejemplo reemplaza la orina de 24 horas, que nos da una muy buena idea de si este riñón tiene compromiso de qué tipo. Proteinuria, hematuria, glomerular. Bien, ¿en qué tipo de enfermedades pienso si tengo compromiso glomerular? En el lupus, ¿cuál otra? La vasculitis, sobre todo vasculitis, ¿de qué tipo? ¿Pequeño vaso, grande vaso? De pequeño vaso, bien. Las vasculitis de grandes vasos, sobre todo vaso medio, como la patanteritis nodosa, nos puede dar también insuficiencia renal. ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué mecanismo una vasculitis de vaso medio, como la patanteritis nodosa, puede dar insuficiencia renal? El síndrome de pulmón renal es de pequeño vaso. Sí, puede ser vasculitis asociada a ANCA, también puede dar fiebre, síndrome del patio. Exactamente, por compromiso renal, hipertensión arterial, etc. Y generalmente no tengo compromiso glomerular. Puedo tener proteinuria, pero no
o es mucho más raro que tenga hematuria, cilindro hemático, etcétera, que me hablan de compromiso glomerular. Siempre mira urina, siempre mira, no solamente para descartar que no tengo una infección urinaria, no importa solamente el urocultivo, la orina con hematuria, con proteinuria, es una pista para estas enfermedades que recordemos que son cerca de la cuarta parte de los casos de fiebre de origen desconocido. Y finalmente, como también ya comentó el doctor Parodi, el factor antinuclear y el factor reumatoideo, aunque no tenga ninguna pista, es casi parte del algoritmo diagnóstico cuando ya descarté otras causas. Por supuesto, estamos hablando de que trabajamos esto en conjunto con descartar otras causas, no son causas infecciosas, causas oncológicas, y no nos olvidemos que el factor antinuclear puede ser positivo en individuos sanos, acá tiene fiebre, o sea que algo tiene, pero recordemos que no nos habla de enfermedad. Puede tener FAS positivo de un título de 1,80 o mayor, que es el punto de corte que consideramos como positivo, hasta el 10% de la población general. Entonces, no cantemos victoria si un paciente con fiebre de origen desconocido tiene un FAS positivo de 1,80, porque a lo mejor es una pista que tiene cuál es la enfermedad autoinmune de la fiebre y que más se asocia a FAS positivo, un lupus, a lo mejor tiene un lupus, pero a lo mejor no lo tiene. Estamos, cuanto más alto el título, más probabilidad hay de que tenga una enfermedad autoinmune asociada. Recordemos, las enfermedades autoinmunes que dan FAS positivo son sobre todo el lupus, pero también la esclerosis sistémica, la polimiositis, la enfermedad de Sjögren, la enfermedad del tejido conectivo. De ellas, la que mata fiebre es el lupus, pero las otras también lo pueden dar. Y el factor reumatoideo también, no tanto por la reumatoide, sino también por otras vasculitis, como por ejemplo la crioglobulinemia mixta, que se asocia al factor reumatoideo alto y complemento consumido. Por eso el resto de los exámenes complementarios, que a lo mejor lo vamos a hacer según sospecha clínica, es agregar un complemento, una crioglobulina y los ANCAS sí tengo sospecha clínica, no como rubina. Entonces, en cuanto a las imágenes, no cambia nada con respecto a lo que habló el doctor Parodi de la población en general. Vamos a hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Si el paciente tiene alguna manifestación de vía superior, le puedo pedir una tomografía de senos paranasales. ¿Cuál es la enfermedad autoinmune que más compromete senos paranasales? La vasculitis asociada a ANCA, que hoy llamamos granulomatosis con poliangiitis. Exactamente, la granulomatosis con poliangiitis que antes llamábamos Wegener. Entonces, seno paranasales sí tengo sospecha, por ejemplo, si el paciente no tiene epistaxis o que a veces tiene rinorrea, incluso si vemos algo, recordemos la broncofibroscopía, sacamos un pedacito de glucosa ahí, tenemos diagnóstico de una enfermedad que puede ser mortal y la podemos tratar rápidamente antes de que le afecte el pulmón, el riñón, sistema nervioso periférico, etc. Y el PNC, ya habló el doctor Parodi, cada vez más en los algoritmos está casi como rutina cuando yo no sé qué tiene el paciente. Tema costo, algunos dicen que es costo efectivo, porque justamente me permite a lo mejor reducir los días de internación y llegar más rápidamente a un diagnóstico. Ahora, las pruebas invasivas, que serían las biopsias, según sospecha clínica. En algunos organismos, cualquier paciente mayor a 55 años, que tenga fiebre más de 3 semanas, yo ya lo estudié todo y sigo sin saber qué tiene, biopsia de arterias temporales. Bueno, a lo mejor hoy podemos hacer una ecografía con Doppler de las arterias temporales, que es no invasivo y que si es normal sería muy raro que tenga una biopsia positiva, pero sepan que es una de las herramientas que tenemos. Y por supuesto, si el paciente tiene cefalea, tiene vitro alta, tiene alguna otra pista como claudicación mandibular, lo voy a hacer sin lugar a dudas. Después depende de los síntomas que tenga. Si tiene compromiso cutáneo, pues son biopsia de piel, puedo tener un diagnóstico de vasculitis, una biopsia de piel, y va a ser muy útil para mi diagnóstico. Por supuesto, si tiene proteinuria, sedimento alterado u otras manifestaciones clínicas, voy a ir al hígado, si tiene hepatograma alterado, a la médula, si tiene citopenias, etc. Muy bien, entonces,
La más frecuente, la enfermedad senil del adulto, me parece que el paciente que les contó el doctor Parodi tenía prácticamente todas las manifestaciones clínicas, lo que uno tenía dando a los síntomas que llamamos cardinales, que están en la gran mayoría de los pacientes, es la erupción cutánea, que generalmente es lo que llamamos un rayo evanescente a veces le llamamos el rayo del presidente. Bueno, el presidente vuelve a la noche y ya el día siguiente, cuando lo queremos ver en fase sala, no está más. Es bastante común. No es pruriginoso, es de un color eritemato asalmonado, algunas veces fiebre muy alta, más de 39, a veces 40 grados de fiebre prolongada. Estamos hablando de pacientes que tienen más de 3 semanas de 39, 40 grados de fiebre. Y leucocitosis con neutrofilia puede tener artritis o artralgia. Estos son síntomas cardinales, estos son algunas otras manifestaciones en piel que podemos ver con bastante frecuencia, y después las otras manifestaciones otinofagia, a veces tienen alguna faringitis que se puede ver, sino simplemente el dolores musculares, o sea, inflamación muscular con elevación de enzimas musculares, adenopatía, esplenomegalia, compromiso seroso, pericarditis, a veces miocarditis, pleuritis o enfermedad pulmonar, no solamente serosa, sino también algún nódulo, algún compromiso intersticial, es bastante variable el compromiso pulmonar en enfermedades TIL, alteración de las enzimas hepáticas y, por supuesto, siempre altos los reactantes de fase aguda, velocidad de nitrosamentación, proteínas CRP y sobre todo mucha ferritina. Más raro, trastornos de la coagulación. También se asocia a manifestaciones con posible compromiso vital, como taponamiento cardíaco por una celositis ya mucho más severa, insuficiencia respiratoria con distrés respiratorio del adulto y cuadros hiperinflamatorios como el síndrome de activación macrofágica, coagulación intravascular diseminada o una microangiopatía trombótica asociada. Estos son los criterios clasificatorios, no es para que sepan de memoria las clasificaciones, recuerden que son un instrumento, una herramienta para el diagnóstico, que es un acto métrico. Se siguen usando bastante estas que son las del 92, si bien hubo después otras actualizaciones, sigue siendo una de las más usadas y básicamente pide que tenga por lo menos 2 criterios mayores, o sea, de tener fiebre alta, el exantemo, leucocitosis o atralgia, tengo que tener por lo menos 2 de esas. Y además algunas de las otras de las menores, que son las que les comenté en las manifestaciones más habituales, y por supuesto excluyendo que tenga infecciones, excluyendo que el paciente tenga neoplasia o que tenga otras enfermedades reumáticas. Por eso si tiene un factor reumatoideo positivo va en contra. Si tiene un FAM positivo, sobre todo si títulos altos, va en contra. No significa que descarta, pero resta puntos. En cambio, si ya tiene obviamente el diagnóstico, mejor pues un lupus, que tiene un diagnóstico de lupus y además cumple con todos estos criterios, pero es un lupus. Siempre están en estas enfermedades, van a ver que no tenemos un gol estándar. Tenemos diferentes manifestaciones clínicas que cuando las juntamos en el rompecabezas, llegamos a los criterios clasificatorios que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico finalmente. Entonces, por eso, siempre es, si no hay causas alternativas que expliquen los síntomas del paciente, para cualquiera de las enfermedades autoinmunes. Muy bien, el lupus. Sí. Sí. Es posible que coexistan varias enfermedades autoinmunes. Los síntomas de superposición son bastante comunes en las enfermedades autoinmunes. Por eso, a veces hay que diferenciar que tengan 2 enfermedades autoinmunes juntas, pero hay algunas manifestaciones que pueden estar en varias. Por ejemplo, si un paciente tiene un lupus, puede tener una poliartritis eritroalta, la poliartritis tenga más de 6 semanas de evolución, y si vos te fijás, va a cumplir criterio de artritis reumatoide, pero no es un paciente que tiene superposición de artritis reumatoide y de lupus porque cumple los criterios clasificatorios de los 2. ¿Se entiende? Es un paciente que tiene lupus y además tiene compromiso articular como parte de las manifestaciones del lupus.
Ahora, puede ser que sí cumplan con varias juntas, como por ejemplo un lupus y una esclerosis sistémica. Entonces, son dos enfermedades que coexisten, lo que llamamos superposición. Bien, entonces, ustedes me van a decir, decíamos que era fiebre de origen desconocido. Esta paciente, con este eritema en alas de mariposa, no es desconocido. ¿Ah? Estamos, esta paciente tiene lupus prácticamente. Si una paciente tiene fiebre y tiene esto, no es más desconocido. Y bueno, sí, puede ser, pero también puede ser que haya agregado esta manifestación en algún momento de la evolución de su enfermedad. Ah, les cuento una paciente que había venido con fiebre y ya llevaba más de 3 semanas, había estado internada, tenía fiebre, citopenias, poliademopatías, algo de artralgias. ¿En qué piensan? Una más. Mujer, 25 años, fiebre, más de 3 semanas. Leucopenia, plaquetopenia, reactante de fase aguda alto y poliadenopatía. Una paciente del hospital. A ver, fiebre con citopenia, ¿qué tienen que pensar? Está bien, pero en Argentina, fiebre aguda, previa sana, fiebre aguda, plaquetopenia, leucopenia, tengo que pensar en una endémica. Y sí, tengo que pensar en una endémica. De hecho, habíamos fundado previamente, se había hecho un diagnóstico clínico de dengue, porque fiebre, mucho decaimiento, leucopenia, plaquetopenia. Bueno, no suelen aumentar mucho los restantes de fase aguda, pero bueno, endémica. Vuelve a agregar enopatías. Se interna, pensamos, fiebre, citopenia, adenopatía, esplenomegalia, y empezamos a pensar. No te escucho. Bueno, la leptospira claramente tiene leucocitosis, pero sí, podría ser. No leucopenia, ¿se acuerdan que es la gran diferencia? La leptospira se parece más a un Nestlé, más que a un... ¿Qué puede ser? A ver, citopenia, fiebre, y ganglios, esplenomegalia, ¿qué pienso? ¿En qué tengo que pensar? En dos cosas, por lo menos. Citopenia no da tanto porque generalmente tienen más linfocitosis, pero sí, lo tengo que pensar. ¿En qué otra cosa? Con citopenia, una paciente joven y esplenomegalia, ¿qué tengo que pensar? Por supuesto, tengo que pensar en HIV y dentro de las oncológicas, las linfoproliferativas, leucemias sobre todo, por supuesto. Entonces, bueno, se internó para estudiar una leucemia. Entonces, cuando pasamos a la paciente de 25 años con fiebre de origen desconocido, 3 semanas de bla, 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 ¿vas a ver? ¿Cómo desconocido? Es que la chica tiene un lupus. No quiero ver ni el fan, fiebre, citopenia. Bueno, pero esto lo agregó desde el viernes que se internó hasta el lunes que la pasamos a ver. O sea, van agregando manifestaciones clínicas. Por eso, ver y volver a ver y volver a ver. ¿Mm? Porque en este caso el diagnóstico ya estaba prácticamente hecho sin ningún laboratorio inmunológico, y que por supuesto confirmamos que tenía un positivo de títulos altísimos, complemento consumido, TAR positivo, empezó tratamiento y de hecho anduvo muy bien. Pero fíjense todos los diagnósticos diferenciales que fuimos manejando a medida que agregaba manifestaciones clínicas. Bien, ahora, esto no sé si lo veo tan seguro. Y fíjense que el mismo eritema en alas de mariposa es otra paciente, pero lo tengo que reconocer incluso cuando está así tenue. Fíjense cómo respeta el surco nasogeniano y es una pista que tengo que ver. ¿Mm? O estas lesiones. No hago diagnóstico de lupus por esto solo, obviamente. Pero estas son lesiones lúpicas, que desaparecen cuando no tiene más actividad de la enfermedad. Estas lesiones cutáneas que también son ya un lupus
cutáneo subagudo, que es incluso después lesiones hipocrónicas, pero que también tenemos que saber reconocer estas mucho más sutiles en el pulpejo de los dedos, que muchas veces hablan de actividad de la enfermedad, y tenemos que mirar muy bien las manos para reconocer esto. Esto es súper característico. Un paciente sano no tiene esto. Mirar muy bien las manos de todos los pacientes con cosas raras, incluyendo a los pacientes que tienen fiebre. Puede ser, a lo mejor parecen embolias, sí, pero fíjense que este dedo ahí no parece tanto embolia, parece algo más difuso. Esto es típico de un cuadro inflamatorio periférico que es característico de actividad lúpica. Siempre mirar que no tengan alopecia, buscar mucosas que puedo pensar en lupus y otra enfermedad, me da úlceras. ¿Cómo? La sífilis, por supuesto, sí. Dentro de las autoinmunes, muy bien, la enfermedad de Behçet. Y estas lesiones eritematosas en el paladar son bastante características también de actividad lúpica y la tengo que buscar siempre. Líquidos reticulares, pienso en lupus y pienso en qué otra enfermedad. Tengo otra. A ver, si el paciente está séptico, sí, pero no por tener fiebre. Puede. Es sobre todo característico del lupus, ¿cómo? Del síndrome fosfolipídico, bien, y dentro de la vasculitis, ¿de cuál? No, vaso medio. Vaso medio es la panarteritis nodosa. Parte de los criterios clasificatorios de la panarteritis nodosa. En este caso es una paciente con lupus que tiene además anticuerpos fosfolipídico positivo, que no había tenido fenómenos trombóticos, que es una de las causas más frecuentes. Por supuesto, buscar siempre compromiso articular, que es una gran pista, la artritis o incluso la artralgia, una gran pista para la autoinmune. A veces es algo que acompaña un cuadro infeccioso, sobre todo las infecciones virales, pero es una pista para la autoinmunidad siempre. El reloj, el síndrome seco, la queratitis. ¿Se acuerdan del reloj? Exactamente, cambio de coloración de los dedos ante la exposición al frío o al estrés emocional. En realidad las zonas sacras también puede pasar en la nariz o en las orejas. Aquí tenemos palidez, cianosis y rubicundez. Muy bien, por supuesto, serositis, insistimos en los trastornos renales, proteinuria, afectación glomerular con eritrocitos dismórficos o cilindros hemáticos y las alteraciones hematológicas que ya mencionamos. Compromiso del sistema nervioso central y la fiebre. Entonces, si un paciente tiene alguna de estas manifestaciones, lo primero que sospecho, o entre las cosas que sospecho, es el lupus. Por supuesto, voy a pedir factor antinuclear. Recuerden, factor antinuclear, FAN, es sinónimo de anticuerpos antinucleares, que es ANA. Antinuclear antibody, en inglés, ANA. Esta lo van a encontrar claramente en la literatura internacional como ANA. Nosotros le decimos mucho más FAN, pero es sinónimo absoluto, es lo mismo. Bien, y si tengo ANA positivo, voy a ir ya más a los anticuerpos más específicos para el lupus, que vamos a ver con cada enfermedad. Si hay exposición a drogas, pienso en lupus inducido por drogas, y puedo pedir antihistonas. Muy bien, las vasculitis. Entonces, no vamos a hablar de todas las vasculitis, de hecho, en instituto hay una clase con casos clínicos de vasculitis, pero sí recordemos que se clasifican según el tamaño del vaso afectado. Yo diría que prácticamente todas, salvo la cutánea localizada, prácticamente todas pueden dar fiebre. La que más da fiebre dijimos que era en población añosa, la peritis de células gigantes, pero también pueden dar fiebre de vaso medio para artritis nodosa, Kawasaki, recordemos, es en niños, también un cuadro febril con mucha inflamación, adenopatía, compromiso mucoso, conjuntival, etc. Y las vasculitis asociadas a ANCA, cualquiera de ellas da fiebre. Entonces, empecemos con la artritis de células gigantes. Recordemos que lo típico son pacientes mayores, se dice mayor de 55 años, pero en realidad lo habitual es que tengan más de 65 años. Cuanto mayor es el paciente, más chances hay con fiebre febrícula.
eritrosedimentación alta es muy característico, muy frecuente que además tengan anemia. El inicio puede ser brusco o puede ser progresivo, la cefalea es característica. A veces el paciente te cuenta claramente que empieza a masticar y se queda sin fuerza. La claudicación mandibular se queda sin fuerza para masticar. Y el engrosamiento de las arterias temporales que puede o no ser doloroso. El diagnóstico por biopsia de las arterias temporales es muy simple. En muchos lugares lo hacen los especialistas en autoinmunes, en los clínicos, se dedican a autoinmunidad, sacan un pedacito de arteria y tenemos el diagnóstico. Y sirve mucho el Doppler, la ecografía con Doppler, que tiene una sensibilidad muy similar a la biopsia. A veces se acompaña con bulimia reumática, que da un cuadro de mucha rigidez, sobre todo, y cuando tiene alteraciones visuales es una emergencia, porque pueden perder la visión por compromiso vascular de las arterias oftálmicas, responden muy bien a corticoides. Y en cuanto a las vasculitis de pequeño vaso, recordemos que tienen muchas manifestaciones cutáneas que pueden ser diversas. Cuanto más chiquito es el vaso, cuando afectan capilares, arterias y vénulas dérmicas, lo típico va a ser la púrpura. Puedo tener también hemorragias mundiales. Cuando ya es más profundo, voy a tener nódulos colidoventriculares. Por eso se acuerdan que habíamos dicho que la libido dentro de las vasculitis es característica sobre todo de la vaso medio, panarteritis nodosa, que también la puedo tener en una vasculitis aguda que a veces me haga un poquito de vaso medio. Muy bien, la crioglobulinemia es una causa frecuente de fiebre, puede ser aislada o asociada a displasia de células plasmáticas o asociada a otras autoinmunes, es una asociación frecuente, por ejemplo, crioglobulinemia y lupus, o crioglobulinemia y artritis reumatoidea, pero también se puede asociar a linfoproliferativo o a infecciones como, por ejemplo, el virus C, es el que más se asocia. Fíjense que el compromiso cutáneo realmente es bastante severo. Más que un reino, tener una isquemia digital severa, puede tener también por ese color rojo, vinoso, fuerte, que me habla de muchísima inflamación, por eso es una de las que se asocia con fiebre y puede también tener úlceras, compromiso también articular, sistema nervioso periférico, glomerular, y lo diagnosticamos con crioglobulina, factor reumatoide positivo a título muy alto y complemento muy consumido, sobre todo el C4 en las crioglobulinemias mixtas, que recuerden son las que se asocian a las autoinmunes, a la hepatitis C o a infecciones virales. Finalmente, las vasculitis asociadas a ANCA, recordemos que son estas, ya mencionamos, la granulomatosis con poliangelitis, también tenemos la poliangelitis microscópica o la granulomatosis eosinofílica con poliangelitis. Son todas pausinmunes, que quiere decir que en las biopsias que puedo llegar a obtener, por ejemplo, de riñón, no voy a tener depósitos de complejo antígeno anticuerpo. Por eso le decimos pausinmunes, no porque no sean inmunológicas, sino porque no actúan por depósitos de inmunocomplejos, sino que actúan a través de ANCA o, en el caso de las granulomatosas, actúan a través de fenómenos granulomatosos. Entonces, ¿qué manifestaciones pueden tener? Cualquiera de estas nos puede tener cualquiera de estas manifestaciones. Es más frecuente vía superior en la granulomatosis con poliangelitis y es más frecuente un síndrome de pulmón-riñón en la colitis microscópica. Pero pueden estar en cualquiera de ellas. Sinusitis crónica recidente, es un dato que no puede faltar en un paciente que tiene fiebre. Otitis, rinitis granulomatosa, de ahí, esto es la nariz. Y ahí salió una paciente de acá del hospital, salió la biopsia con diagnóstico en una paciente que tenía un compromiso pulmonar que era mucho más difícil llegar al pulmón y fiebre, que ahí en la nariz. Otitis crónica recidente, nódulos pulmonares también pueden tener enfermedad pulmonar intersticial, menos frecuentemente. Lo que mencionamos en piel, lo más frecuente es la púrpura, que en la biopsia nos da una vasculitis leucocitoclástica, lívido, como también decíamos, el famoso síndrome pulmón-riñón, que me puede dar una hemorragia alveolar difuso junto con un compromiso glomerular, que recuerden que es una emergencia médica que requiere diagnóstico y tratamiento temprano.
Bien, otras manifestaciones, recordemos todo lo que sea sistema nervioso periférico, ojos, démosle mucha brilla a los ojos, el compromiso ocular me puede hacer pensar en vasculitis aguda, me puede hacer pensar en enfermedad de SEP, que también es otra enfermedad, recuerden, de SEP, úlceras orales, genitales, uveitis, y nódulos. Y a veces compromiso sistémico de isquemia en absolutamente cualquier órgano. Y finalmente vamos a hablar dos palabras de cómo diferenciar las enfermedades autoinflamatorias de las enfermedades autoinmunes. Es muy rápido. Básicamente, las enfermedades autoinflamatorias, el compromiso está en el sistema inmune innato, mientras que las autoinmunes están en el sistema inmune adaptativo. Por eso las autoinmunes van a tener autoanticuerpos, porque ahí actúan los linfocitos T que estimulan los linfocitos B, los linfocitos B liberan los anticuerpos que nos van a dar estas pistas diagnósticas. En cambio, las autoinflamatorias no. ¿Estamos? No siempre que no tenga anticuerpos significa que no tengo un autoinmune. Por ejemplo, las vasculitis, muchas no tienen autoanticuerpos, salvo las vasculitis asociadas, las otras, paso medio o de grandes vasos, no tengo autoanticuerpos y son autoinmunes. Actúan más por células T. Pero sí va a ser una herramienta que nos sirve en muchas autoinmunes y no en las autoinflamatorias. Las autoinflamatorias actúan interleuquina 1, interleuquina 6, por eso también los tratamientos van a ser diferentes. Y muchas autoinflamatorias son monogénicas, entonces se asocian a algún gen específico que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico, pero no todas. La enfermedad de ¿se acuerdan que les dije que en muchos casos las clasifican dentro de las autoinflamatorias porque tienen un predominio de compromiso de la inmunidad innata, si bien es poligénica, y por eso, digamos, no sirven en el caso de la enfermedad de los test. Bien, entonces, las que hablamos de las autoinflamatorias más características, que generalmente son monogénicas, la más típica es la fiebre mediterránea familiar, que da esos cuadros de fiebre remitentes. Lo típico es que son cuadros agudos que fuera del episodio agudo están totalmente asintomáticos. Muchas veces inician en la juventud y van a ser pacientes que nos dicen que tienen múltiples episodios de fiebre, con a lo mejor pericarditis o con dolor abdominal, y se les diagnosticó una serositis por compromiso de peritoneal. El TRAX, el signo de periodo asociado al receptor del factor de necrosis tumoral, dan cuadros generalmente más prolongados, que también tienen compromiso cutáneo más común, con erupciones, después deficiencia de mevalonate quinasa o el síndrome de IgG, lo que tiene son sobre todo cambios en diagnóstico diferencial con adenopatías y CAPS, cuadros fundamentalmente cutáneos de urticaria. La verdad es que no son tan comunes en nuestra población, pero las tengo que pensar, sobre todo en esos pacientes que tienen cuadros recurrentes que fuera del episodio agudo no tienen nada. Si uno paciente dice, no, por imagen y antecedentes familiares, son jóvenes, esos pacientes que dicen, si yo tengo fiebre, me dura 5 días, me duele la panza, voy a la guardia y me hacen estudio y me encuentro un poquito de líquido libre y nada más. Bueno, es el tipo de casos que uno de los diagnósticos diferenciales tiene que ser esto. Lo que decíamos recién, serositis, restantes de fase agudo muy altos y antecedentes a veces familiares. ¿Le pedimos test genético a todos los pacientes con fiebre de origen desconocido por si tiene una de estas? No, solamente si tenemos esa sospecha clínica, y recuerden que los test genéticos van a ser útiles en las monogénicas y no en las otras. Entonces, en definitiva, si yo tengo un paciente con fiebre prolongada, que tiene reactante de fase aguda alta, con pistas diagnósticas, y acá de nuevo, primero tengo que descartar que no tengo infección, que no tengo una neoplasia, que fármaco estoy haciendo, no tengo un tromboembolismo del pulmón, ¿no es cierto? No porque sean más graves, sino porque es parte de lo que yo tengo que descartar, porque muchas veces incluso las autoinmunes se terminan diagnosticando por exclusión de estas otras enfermedades, digamos, que no explique, que no haya una infección o una neoplasia que explique las manifestaciones clínicas.
Entonces ahí sí sospecho inflamación sistémica, sobre todo si el curso es clínico, prolongado. Lo que más tengo que pensar es el lupus, la enfermedad de Steel del adulto y diferentes tipos de vasculitis. Según la edad del paciente, arteritis celular gigantes, vasculitis asociada a ANCA, crioglobulinemia, enfermedades de SEC, son las más frecuentes. Y cuadros ya más episódicos, recurrentes, con episodios libres de síntomas. Entre los episodios puedo pensar en autoinflamación, si son enfermedades muchísimo menos frecuentes. Entonces, uno de los desafíos, como decíamos antes, descartar que no tengo otra cosa, porque muchas veces los diagnósticos son por descarte. No quiere decir que no tengo muca. Ese paciente que tiene esos deditos de vasculitis, ese paciente tiene una vasculitis, estamos, pero sí tengo que pensar que no haya alguna otra cosa que me justifique muchos de los síntomas. A veces, el paciente tiene una enfermedad autoinmune y además tiene una infección. Que hay una clase grabada para diferenciar infección de actividad en la enfermedad en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que se las aconsejo. No sirve, por ejemplo, además de las manifestaciones clínicas características, el complemento que va a estar consumido en la actividad de la enfermedad. En cambio, la procalcitonina suele estar aumentado cuando hay infección. Obviamente no hacemos el diagnóstico con una sola cosa. Ya terminó. Y a veces la infección es la que desencadena el brote de actividad de la enfermedad. Entonces, con todas estas dificultades, revisemos a los pacientes en busca de las manifestaciones que son características de estas enfermedades que nos van a llevar al diagnóstico. Ok. Orienta. Chao.